Hola, soy Mijun de la Universidad de Mijusilón. Iniciamos con las noticias de Mijusilón de hoy, 13 de octubre. Bienvenidos a Mijun, donde seguimos fieles a los principios de inversión en acciones estadounidenses. Gracias por estar en la primera transmisión de la semana, amigos y Michun Sem. Siempre les pido que dejen muchos comentarios. Yo me conozco muy bien, pero yo nunca he hecho algo que no quiero hacer a la fuerza en toda mi vida. Por eso, cuando trabajaba en una empresa, si tenía un jefe o dueño del hotel que no me agradaba, presentaba mi renuncia de inmediato. Por eso, llevo más de 5 años haciendo el canal de Mijun con mucho gusto. Si algún día de repente siento que ya no es divertido manejar el canal o que se vuelve difícil, en mi caso, probablemente cerraría el canal sin dudarlo y me concentraría en otra cosa. Por eso, yo también necesito motivación de parte de ustedes y para poder manejar el canal de Mijun con alegría, los comentarios y los me gusta que dejan son muy valiosos para mí. En ese sentido les pido mucho su interés y apoyo. Hoy, en ese sentido, me gustaría comenzar leyendo algunos de los comentarios que me han dejado y que realmente me han motivado mucho. Los lunes uno se estresa y no se siente bien, ¿verdad? Por eso creo que leer comentarios positivos como estos también tiene su significado. El primero es de Sony. Es un valioso comentario dejado por la persona que usa el identificación SonyP. Perdí mucho con las baterías de segunda generación y eso me llevó a invertir en acciones estadounidenses. Por suerte, encontré el canal de Mijun y casi nunca me pierdo un video. Todavía me pongo nervioso cuando las acciones bajan. A inicios de este año hasta dejé un comentario quejándome. Cuando veo el programa de Mijun por la noche, a veces me quedo dormido y todavía no estudio como debería. Siempre pienso eso mientras veo la transmisión de Mijun, que es como un faro que siempre está encendido. Dicen que la bolsa es un lugar para aprender sobre la vida, que es como navegar por tu cuenta, y que en cada momento siempre soy yo quien toma las decisiones. Un buen compañero y una luz en el camino, el programa de Mijun me recuerda que más que ganar dinero es vivir bien juntos y me hace reflexionar sobre mí. Recuerdo que una vez incluso dejé un comentario diciendo que los padres de Mijun realmente criaron bien a su hijo. No es Mijun ese lugar donde al final del día puedes tomarte una taza de té tranquilamente, reflexionar sobre ti mismo, preparar tu mochila para el mañana y quedarte profundamente dormido. Así fue como me elogió tanto. Leí este comentario y me sentí muy bien. Tengo un poco de fobia a los lunes, pero hoy lunes estoy empezando el día de muy buen humor. Gracias, Sunipan, por tu valioso y agradable comentario. Esta vez es el número 2, un comentario de un suscriptor joven llamado Imji. Hola, Mijun, soy un suscriptor de 10 meses. Siempre pensé que algún día tenía que darte las gracias y por fin hoy lo hago. Entré a trabajar en una empresa a mediados de mis 20 y al escuchar noticias de inversiones a mi alrededor, naturalmente empecé a interesarme en el tema. Intenté aprender en varios canales de YouTube, pero muchos eran sensacionalistas o no confiaba en ellos. Por casualidad vi un video de Mijun y en ese momento sentí que había algo diferente. No solo transmite hechos objetivos, sino que también analiza cuidadosamente las causas fundamentales y los principios, y cuanto más veo el contenido de Mijun, más agradezco la profundidad y sinceridad de su análisis e ideas. Recientemente también le mostré los videos a mi novio y dijo que el contenido es realmente bueno, así que los estamos viendo juntos. Mi meta era ahorrar 100 millones de wones en mis 20s y recientemente logré ese objetivo. Mijun fue de gran ayuda. En un año cambié mi forma de invertir, pensar, mi actitud y hábitos financieros. Ahora acepto que comprar y vender son decisiones mías y noté que la codicia me hace perder más. Ya no me dejo llevar por el momento, analizo las causas y lo veo como aprendizaje. A veces veo comentarios decepcionantes, pero pienso que, al igual que yo antes, son personas que aún no han establecido sus propios criterios de inversión, así que espero que no les afecte y simplemente lo dejen pasar.
No olvides que hay muchas más personas que reciben ayuda y apoyo de ti, Mi-jun. Aunque es tarde, la gratitud me hizo extenderme. Sobre todo, cuídate mucho y por favor sigue compartiendo buen contenido en el futuro. Este texto, este mensaje, parece que tienes unos 20 o principios de los 30, pero si no hubieras mencionado tu edad, habría pensado que eras de 40 o 50 años por lo maduro que se siente tu escrito. Realmente me fue de mucha ayuda y me dio fuerzas para seguir esforzándome en crear buen contenido en el futuro. Una vez más, quiero agradecer sinceramente a todos los que dejaron comentarios tan buenos como este. Inician las noticias de acciones estadounidenses de hoy, 13 de octubre. Antes de entrar de lleno en el resumen de las esperanzas del mercado bursátil estadounidense, leeré algunos comentarios sobre las preguntas que muchos de ustedes han tenido recientemente y les daré algunas respuestas. Esta vez es un comentario dejado por una persona que usa el nombre de usuario Ausaida. Hola. He estado escuchando casi desde los primeros días. A finales del año pasado empecé a ver otros canales de YouTube sobre acciones y este año me uní a la membresía. Soy un fan tardío pero entusiasta. Siempre doy lo mejor. Las noticias bursátiles de hoy son: últimamente hay algo que me ha estado causando bastante confusión. No es otra cosa que, a pesar de que el tema de los aranceles de Teureonpeu estalló, el Nasdaq sigue subiendo gracias al imparable crecimiento de las acciones tecnológicas de inteligencia artificial. Sin embargo, la situación política y económica internacional, tanto interna como externa, se vuelve cada vez más confusa. Mientras los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar se debilitan aún más, el precio del oro, considerado el activo más seguro, también sube rápidamente. Dicen que el oro ha sido el activo más rentable este año. Estoy seguro de que Mi-jun Im también está muy consciente de esto, pero nunca lo ha mencionado, así que tengo mucha curiosidad por saber la razón. Usted invierte en parte en criptomonedas, que todavía se consideran activos de riesgo más que activos seguros, pero me gustaría saber su opinión sobre por qué no invierte en recursos como el oro o la plata. Siempre manténgase saludable, sea feliz, muchas gracias. Probablemente haya personas que tengan dudas similares. Por eso creo que sería bueno mostrarles una tabla. Aquí he enumerado los rendimientos de las acciones de desempeño. El fondo cotizado en bolsa que está al frente es GLD, que sigue el oro. Como sigue el precio al contado del oro, básicamente coincide con el precio del oro. El segundo es un fondo cotizado en bolsa representativo de Bitcoin. Es IBIT. IBIT solo lleva un año desde su lanzamiento. Por eso, ahora no hay resultados de 3 años, 5 años o 10 años. Y también está QQQQQQ, es un fondo cotizado en bolsa que reúne las 100 principales empresas del índice Nasdaq según su capitalización de mercado. Si hay algo que lamento es esto: QQQ no solo tiene acciones tecnológicas, también cubre la mayoría de sectores salvo el financiero. Así debes verlo. Por eso, necesitaba un índice que reuniera las acciones de semiconductores y las beneficiadas por la inteligencia artificial en las que la cartera de Mi-jun invierte de manera concentrada. Así que traje el SMH, puedes verlo como un fondo cotizado en bolsa que solo reúne acciones de semiconductores. Vamos a comparar el desempeño pasado observando estos 4 fondos cotizados en bolsa. Como dijo Outsider, el desempeño reciente del precio del oro ha sido impresionante. En un mes ha subido más del 10%, superando a los demás fondos cotizados en bolsa. Los semiconductores están en segundo lugar, pero solo con un 8.15%. Y en 3 meses es un 20%, pero si ves el rendimiento de 6 meses, el GLD que sigue al oro tiene un 26% positivo, pero el IBIT que sigue al Bitcoin tiene un 46% positivo. Y lo mismo ocurre si ves el rendimiento de un año. En el último año el 52%, pero el Bitcoin creció 94.9%. La tendencia a largo plazo es aún más interesante. En 5 años el precio del oro solo ha logrado duplicarse. El aumento en 5 años es menor que en 3 años. Pero si ves el precio de Bitcoin, en 5 años subió nada menos que un 914%. Podemos decir que logró un 10-bagger, y si ampliamos el periodo a 10 años,
el precio del oro solo subió un 232%, pero el precio de Bitcoin en 10 años aumentó nada menos que un 25.000%. Por lo tanto, si ampliamos un poco el periodo, aunque la volatilidad a corto plazo sea un problema, podemos ver que la tasa de crecimiento de Bitcoin supera con creces la del oro. Y si ampliamos el periodo, al final podemos ver que invertir en oro es mucho menos rentable que invertir en acciones. Por ejemplo, el SMH, que reúne empresas de semiconductores, tuvo un rendimiento de 248% en 5 años, pero el precio del oro solo subió un 103%. Y si vemos el desempeño de los últimos 10 años, el oro solo subió un 232%, pero el SMH aumentó más de 12 veces. Por lo tanto, al ver las estadísticas históricas, se observa que a corto plazo el oro suele subir. Pero si ampliamos un poco más el periodo y lo vemos desde una perspectiva a largo plazo, al final, invertir en acciones, especialmente concentrarse en acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, como los semiconductores, es mucho más eficiente que invertir en oro. También podemos ver que el Bitcoin tuvo un rendimiento mucho mejor durante un periodo prolongado. Y en un contexto similar hay una pregunta más importante, así que leeré esta pregunta también y luego compartiré mi opinión personal. Este comentario es de una persona con el nombre de usuario muy positivo. Me gusto mucho a mí mismo. Eres parecido a mí también me gustó mucho. Mijo, ¿no crees que Estados Unidos está tan inestable que podría colapsar pronto? Dicen que los intereses de la deuda nacional de Estados Unidos son enormes y no se sabe cuánto tiempo el dólar será moneda de reserva. ¿Debería vender todas mis acciones estadounidenses y asegurar mis ganancias? Por los impuestos, solo he vendido hasta 2.500.000 wones al año, pero últimamente pienso si debería vender todo, aunque pague impuestos. Bueno, ha expresado su preocupación de manera muy sincera. Nada menos que 7 personas le han dado me gusta. Por eso, supongo que hay bastantes personas que comparten la misma preocupación. Había varias. Sobre este tema, hace 1 o 2 meses respondí a una pregunta similar y compartí mis pensamientos personales con ustedes. De hecho, la preocupación que yo tengo es completamente opuesta a esto. Aquí, la preocupación es si Estados Unidos ya no es tan fuerte como antes, o si el estatus del dólar podría disminuir, y si aún es seguro seguir invirtiendo en acciones estadounidenses. La preocupación que yo tengo no es sobre Estados Unidos, el dólar, ni sobre las empresas de inteligencia artificial en las que estamos invirtiendo, sino sobre estas empresas, y sobre la cuarta revolución industrial liderada por Estados Unidos. Me preocupa mucho que esto avance demasiado rápido. Hemos escuchado cuarta revolución industrial desde hace tiempo. De hecho, esta revolución comenzó en noviembre de 2022. En ese momento, Open Inteligencia Artificial lanzó ChatGPT por primera vez, y desde entonces aún no han pasado ni 3 años. Sin embargo, en estos casi 3 años, la tecnología de inteligencia artificial ha avanzado a una velocidad increíble. Actualmente, el número de personas que usan ChatGPT ha superado los 800 millones. No han pasado ni 3 años, y ahora el 10% de la población mundial utiliza ChatGPT. En la historia, ninguna revolución tecnológica ha avanzado tan rápido como esta. Por lo tanto, en el futuro próximo es difícil imaginar cuán rápido crecerá esta tecnología. Así podemos pensarlo ahora. La inteligencia artificial tiene una diferencia muy importante respecto a otras tecnologías, y es que la característica de la inteligencia artificial es que maximiza nuestra productividad, es decir, la eficiencia. Esto significa que lo que antes hacían 10 personas, ahora puede hacerlo una sola. Y si la tecnología avanza un poco más, es muy probable que una sola persona pueda hacer el trabajo que antes hacían 100 o incluso 1000 personas. Ahora, ¿por qué es esto importante? Por ejemplo, antes había una empresa llamada A y otra llamada B. Supongamos que en la 100 empleados realizando actividades de producción, mientras que en la empresa B había 50 personas haciendo lo mismo. Entonces, la producción que generaban estas empresas era de 100 al año y 50 al año, respectivamente. Así que la diferencia entre las dos empresas era solo de 50,
Por lo tanto, si la empresa B invierte un poco más, se esfuerza en invertir y sus empleados trabajan con más ánimo, esta diferencia de 50 siempre podía ser alcanzada en cualquier momento. Había una oportunidad para hacerlo. Ahora bien, la inteligencia artificial puede aumentar esta productividad 10 veces, incluso 100 veces, antes las 50, pero ahora el valor que producen 100 personas puede ser mucho y el valor que producen 50 personas solo llega a 5.000. Ahora la diferencia de productividad entre ambas empresas es de 5.000 ya, no de 50 como antes. Esto es lo mismo para las personas individuales. Si antes la diferencia entre la persona A y la persona B era solo de 50 en el futuro que se avecina, debido a la inteligencia artificial, esa diferencia no será de 50, sino que podría llegar a ser de 50-0 o incluso de 50-0, 0. Así que por lo tanto este es un momento muy importante. Debemos aumentar nuestros activos muy rápidamente. Aprovechando la inteligencia artificial en las oportunidades que tenemos ahora, debemos producir mucho para que, cuando la brecha entre ricos y pobres se amplíe en el futuro, podamos estar en la parte superior. Esta es la oportunidad que tenemos ahora. Pero hay un problema, ¿verdad? En mi caso, también busco maximizar la productividad con inteligencia artificial, pero la mayoría encuentra difícil usar la inteligencia artificial para lograrlo. Ni siquiera saben por dónde empezar. Entonces, para las personas que tienen dificultades para maximizar el uso de la inteligencia artificial en esta era de la inteligencia artificial que amplifica tantas diferencias, si antes producías 10, no tienes la capacidad de convertir eso en 100 o 1000. Bueno, estas personas no deberían simplemente rendirse. En cambio, hay una manera, y eso es invertir. Si no podemos utilizar la inteligencia artificial directamente, pero la productividad se está maximizando gracias a la inteligencia artificial, entonces podemos buscar empresas y simplemente invertir en ellas. Por eso invertimos en Meta, en Google, en Nvidia y en Tesla. Bien, entonces la razón por la que invertimos principalmente en empresas estadounidenses es que al final, debido a la inteligencia artificial, muchas personas y muchas empresas, al final es muy probable que se genere una gran brecha y que muchos queden rezagados. Así que, en mi opinión personal, debemos invertir con empeño para no quedar entre los que se quedan atrás. Bueno, esto no responde exactamente a la pregunta que hicieron, pero de todos modos quise compartir una vez más lo que pienso al respecto. Ahora resumamos las esperanzas del mercado bursátil estadounidense. Hoy es lunes, ¿cierto? Por eso cambié el mapa del S&P 500 al periodo de una semana, y la cantidad de acciones que subieron durante la semana es bastante limitada. Como pueden ver, las 7 acciones de los Magnificent 7 están todas en rojo, y en general, el mapa está teñido de un rojo muy intenso. Por lo tanto, se puede concluir que el mercado estadounidense estuvo a la baja durante la última semana. Ahora, si vemos el desempeño de los últimos 5 días, de los 11 sectores solo 2 registraron ganancias y los otros 9 sectores estuvieron en negativo. La energía cayó un 4.15% siendo la que más bajó. En segundo lugar, los bienes de consumo bajaron un 3.83% y los materiales un 3.35%. Si bajamos más, también las tecnológicas cayeron un 2.2%, lo que muestra que la tendencia general fue de una fuerte caída y que la mayor parte de la baja vino de ahí. De hecho, esto ocurrió el viernes. El mapa del S&P 500 que ven ahora refleja solo la tendencia del viernes. Impresionante, ¿no? No solo la mayor parte es de color rojo, sino que la mayoría de los rojos son muy intensos, son colores brillantes. Eso significa que la caída fue realmente grande. Por ejemplo, Amazon cayó casi un 5% y Tesla bajó más de un 5%. Además, Meta cayó un 3.85% y Nvidia también se desplomó un 4.89%, así que puedes ver directamente que en general la caída fue muy grande. Bueno, hubo una razón por la que las acciones tecnológicas mostraron una tendencia bajista tan mala, y esa razón fue justamente los aranceles de Trump. Cuando el presidente Teurionpeu amenazó con un gran aumento de aranceles a los productos chinos, el índice S&P 500,
pueden considerar que redujo el apetito de riesgo en el mercado. Por lo tanto, como resultado, el índice Nasdaq 100 cayó un 3.5% y el índice del miedo, VIX, superó los 20 por primera vez desde abril, reflejando la inquietud del mercado, según el informe. Existen varios indicadores de sentimiento que podemos observar, y la mayoría cayó bruscamente. Como pueden ver, si observan el VIX, durante mucho tiempo se mantuvo por debajo de la media móvil de 200 días, y les he dicho varias veces que no es nada bueno que suba por encima de la media móvil de 200 días. El viernes, al superar la media móvil de 200 días, la caída se intensificó mucho. Y eso no es todo. Lo mismo pasa con el market breadth. Si el porcentaje de acciones con tendencia positiva a corto plazo baja de 50%, es mala señal. Como pueden ver, cayó hasta 36. Cuando se rompió el soporte de 50, la caída se intensificó rápidamente. Así es como deben verlo. Pasa igual con el índice de miedo y avaricia. Había una zona de rango que hemos estado observando durante mucho tiempo. Esa zona era 50, pero cuando se rompió el 50 la volatilidad aumentó mucho. Cuando el sentimiento del mercado se enfrió, el S&P 500, el Nasdaq y la mayoría de las principales acciones cayeron bruscamente. Así se resume la situación. Pero hay una parte afortunada. El presidente Trump está haciendo esfuerzos para aliviar el conflicto con China. El presidente Trump, a pesar de la amenaza del arancel del 100%, está intentando aliviar las tensiones con China, diciendo que todo estará bien. Y estas declaraciones conciliadoras del presidente Trump aparecieron justo después de que China enviara un mensaje de advertencia diciendo que no retrocederá si se imponen aranceles. Así es como lo pueden ver. Y también dijo esto. En una publicación, el presidente Trump describió a Xi Jinping, el presidente de China, como una persona muy respetada. Sugirió que ambos países quieren evitar conflictos económicos y de repente cambió de rumbo diciendo que Estados Unidos no quiere dañar a China, sino ayudarla. Bueno, debido a estos movimientos, el Bitcoin ha subido un 3% y el Ethereum también está mostrando una tendencia alcista con un aumento del 10%. Y no solo es el aumento, el movimiento de los índices de futuros también es muy positivo. El futuro del 0.87%, el S&P 500 en más 1.36% y el 1.92%. Así como el viernes pasado la bolsa estadounidense se desplomó, el desempeño de los principales valores de Mijón tampoco fue bueno. Solo 4 acciones registraron ganancias durante la semana, el resto mostró pérdidas y hubo muchas acciones que cayeron bruscamente. Así que, personalmente, el viernes pasado compré 4 acciones. 2 de ellas fueron nuevas adquisiciones y las otras 2 fueron compras adicionales de acciones que ya tenía. Bien, en la transmisión de hoy les hablaré sobre las 2 nuevas acciones que he incorporado recientemente y en las que no había invertido antes. ¿Cuál fue la primera acción que compré el viernes pasado? Se puede considerar como un líder en la nube de Neo, especializado en la era de la inteligencia artificial. Sobre esta acción, les informé a los miembros el 6 de octubre que la había agregado previamente a la lista de acciones de interés. Bien, veamos de qué empresa se trata. La nueva acción de interés de Mijón ahora es su top pick. ¿Cuál es la acción incluida como top pick esta vez? CoreWeave es una de las empresas que más atención está recibiendo en la era de la inteligencia artificial debido a la explosiva demanda de computación. El ticker es CRWV y era una empresa de minería de criptomonedas. Pero ahora se ha convertido exitosamente en un proveedor de servicios en la nube enfocado en infraestructura de inteligencia artificial. Bien, entonces vamos a resumir qué atractivo de inversión tiene como beneficiario de la inteligencia artificial. Las empresas de inteligencia artificial con infraestructura potente y precios competitivos son consideradas beneficiarias. La principal fortaleza de CoreWeave es brindar servicios de nube con GPU optimizados para inteligencia artificial y aprendizaje automático. Normalmente, cuando pensamos en la nube, pensamos en grandes proveedores como Amazon Web Services, Azure de Microsoft o Google Cloud. Estas empresas no solo se enfocan en inteligencia artificial, también brindan servicios generales. Por eso, no solo ofrecen servicios de nube relacionados con la inteligencia artificial, sino que proporcionan todo tipo de servicios en la nube que la mayoría de las empresas utilizan.
CoreWeave solo se dedica a la computación de alto rendimiento, enfocándose en inteligencia artificial. Con el avance de la inteligencia artificial, CoreWeave podría beneficiarse aún más. Así lo pueden ver. Aquí se muestran las ventajas competitivas de CoreWeave. Primero, la principal es que pueden maximizar la eficiencia de las GPU. Por eso, se sabe que ofrecen hasta 20% más rendimiento en el entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial a gran escala. Y otra cosa es NVIDIA, como ya saben. CoreWeave tiene una asociación estrecha con NVIDIA, así que es muy probable que puedan asegurar GPUs de alto rendimiento a gran escala. NVIDIA está invirtiendo en CoreWeave, ¿verdad? Así que es como si fuera su propio hijo, como si fuera su propia creación. Por eso es muy probable que sean los primeros en ofrecer GPUs de alto rendimiento. Ahora, otro punto es la rentabilidad. Dicen que pueden ofrecer la potencia de cómputo de GPU a un costo hasta un 30% o 50% más barato en comparación con la nube financiera. Para empresas de desarrollo de inteligencia artificial o instituciones de investigación con altos costos de infraestructura, esto puede ser una alternativa atractiva. Así que, dejando de lado a las tres grandes empresas, AWS Azure y Google Cloud, la razón por la que uno podría ir a una empresa pequeña para usar la nube es, efectivamente, el dinero, el costo. Así es como lo pueden ver. Bien, en segundo lugar, el atractivo de inversión en el que debemos enfocarnos es precisamente los contratos de gran escala que ya se han firmado. ¿Y CoreWeave? Mediante contratos grandes y duraderos con las principales empresas de inteligencia artificial, ya aseguraron ingresos estables y potencial de crecimiento. OpenAI, creadora de ChatGPT, firmó un contrato para proveer infraestructura en la nube por $22.400 millones, unos 30 billones de wones coreanos. Es un acuerdo enorme. La segunda es el contrato anunciado con Meta. Firmaron recientemente un acuerdo a largo plazo hasta 2032 valuado en $14.200 millones, asegurando otro gran cliente. Estas dos empresas por sí solas ya son impresionantes. Una es por $22.400 millones y la otra por $14.200 millones. Así que, si sumas ambas, superan los $35.000 millones. Entonces, ¿qué significan estos grandes contratos? Más allá de los ingresos a corto plazo, es un punto de inversión fuerte que aumenta la visibilidad sobre el camino de crecimiento futuro en términos de clasificación. Si se cumple este contrato, asegurará muchas ventas futuras. Así debe verlo. Y hay otra cosa que no debemos pasar por alto. La creciente sofisticación de la inteligencia artificial y su expansión han acelerado el crecimiento de los mercados de GPU y la nube como nunca antes. Como mencioné al principio del programa, me preocupa que este mercado crezca y suba demasiado rápido y de manera abrupta. CoreWeave es de los principales beneficiarios de este crecimiento, con ventas en aumento explosivo. Las ventas del segundo trimestre de 2025 alcanzaron $1.210 millones más, del triple que el año anterior, y la guía anual sigue ajustándose al alza. Con ventas 3 veces mayores que el año pasado, generaron $1.200 millones en 3 meses. Aunque multipliques 1.200 millones por 4, no alcanzas 10.000 millones. Sin embargo, como vimos antes, el contrato con OpenAI es de $22.400 millones y con Meta de $14.200 millones. Por lo tanto, podemos darnos cuenta una vez más de que los ingresos futuros asegurados son enormes en comparación con los ingresos actuales que se están generando. Bueno, por supuesto que hay muchos riesgos de inversión. El primer riesgo es que la deuda es demasiado alta. El crecimiento agresivo de CoreWeave se está logrando a través de una deuda enorme. Han solicitado miles de millones de dólares para ampliar sus centros de datos y obtener las GPU más nuevas. Por esto, la empresa es considerada como financieramente vulnerable. Por eso el porcentaje de ventas en corto es alto, con casi 8% o más. El alto costo de las visas inevitablemente representa una carga para la rentabilidad. Hasta ahora, esta empresa sigue siendo una empresa con pérdidas. Como saben, la mayoría de mis temas principales suelen ser empresas rentables, así que, después de mucho tiempo, he añadido una empresa que realmente tiene un alto nivel de riesgo, un alto porcentaje de ventas en corto y que además está en números rojos. Bueno, el hecho de que las ventas estén concentradas en unos pocos grandes clientes como Open Inteligencia Artificial Meta y Microsoft también representa un riesgo. Si alguna de estas empresas deja de trabajar con CoreWeave, las ventas podrían bajar drásticamente de inmediato.
Bueno, este aspecto también debemos considerarlo como otro riesgo de inversión. Bueno, el tercer riesgo es la competencia feroz y la alta valoración. Como mencioné, el mercado de la nube estaba dominado por tres empresas. AWS, Azure y Google tampoco se quedan de brazos cruzados. Están invirtiendo de manera muy agresiva en el mercado de infraestructura de inteligencia artificial utilizando su enorme capital. Y otra cosa, seguramente recuerdan a una empresa llamada Nebius, que mencionamos brevemente en un tema anterior de mi Hot Topic. De esta manera los neoclouds también están aumentando cada vez más. Es un mercado tan bueno que muchas empresas nuevas están entrando. Así debe verse. Hasta ahora, CoreWeave dicen que la empresa supera tecnológicamente a Nebius. Pero a largo plazo, incluso estas pequeñas empresas seguirán apareciendo. La competencia probablemente se intensifique, así lo pueden ver. Otro punto. Obviamente, todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial tienen valoraciones muy altas. Esto también es un factor de riesgo, pues si hay problemas futuros, el precio de las acciones podría caer mucho. Bien, en conclusión, CoreWeave es una empresa líder en infraestructura de computación de alto rendimiento esencial para la inteligencia artificial. Su atractivo para la inversión es muy alto. Además, cuenta con alianzas sólidas con actores clave de la inteligencia artificial como Meta y OpenAI, con quienes ya tiene contratos a largo plazo y gran escala. Esto también es muy atractivo para invertir, en mi opinión. Ahora bien, detrás de este crecimiento agresivo hay una alta deuda y una concentración de clientes. Debemos ser conscientes de estos riesgos. Por lo tanto, en conclusión, CoreWeave es una empresa más adecuada para personas que tienen confianza en el crecimiento a largo plazo de la industria de la inteligencia artificial, en lugar de para inversionistas que buscan estabilidad. Y para quienes toleran alta volatilidad, incluso si cae 10%, no les afecta. Concluiré diciendo que es una acción más adecuada para inversionistas con un perfil agresivo. Bien, ahora echemos un vistazo al momentum de las acciones de CoreWeave. ¿Cuál es el momentum de CoreWeave? Actualmente sigue en comprar. De los 26 indicadores, 2 recomiendan vender, 10 son neutrales y 12 recomiendan comprar. Ahora, si miran el gráfico de precios, se está acercando a un punto muy importante. Tras una corrección profunda y formar un piso, intenta volver a la tendencia alcista. Si ven aquí, no es la primera vez que pasa esto. Aquí también hubo un repunte, pero se detuvo en 150 y cayó de nuevo. Y ahora, esta vez también está subiendo muy fuerte paso a paso. Mostró una tendencia alcista nuevamente hasta cerca de los $150. Bueno, si se detiene de nuevo en 150, eso sería un doble techo. Bien. Si se cae 2 veces en el mismo punto, es probable que la tendencia bajista se fortalezca desde ahí. Así deben verlo. Bien, pero la parte positiva es la siguiente. Aquí, la línea naranja acaba de cruzar hacia arriba la azul. La naranja es la media móvil de 20 días y la azul la de 60 días. Se produjo un cruce dorado, donde la media móvil de corto plazo cruzó hacia arriba, la de mediano plazo. Esta parte es muy positiva. Bien, entonces, después de que se haya producido este cruce dorado tan positivo, si el precio supera los $150, lo que sigue es lo siguiente. Todavía queda una buena oportunidad para probar el máximo anterior, así que también se puede interpretar de manera positiva. Bien, ¿cuál es la segunda acción que se ha incluido en las principales selecciones de Estados Unidos esta vez? Es una empresa llamada Bitmain Immersion. Su ticker es BMNR. También sobre la empresa Bitmain, hace un mes compartí la siguiente publicación con los miembros de Estados Unidos. En ese momento muchísimas personas dejaron preguntas sobre la empresa Bitmain. Por eso personalmente publiqué una entrada diciendo lo que yo pensaba al respecto. La conclusión es la siguiente. Buscando un valor estable. Si confías en Bitcoin como oro digital, estratégica es una mejor opción de inversión. Si esperas el futuro de tecnologías innovadoras como DeFi, token no fungible y el crecimiento de Ethereum, Bitmain podría ser una opción más atractiva. Así lo resumí para ustedes. Y también les compartí mi opinión personal aquí. Ambos valores, debido al impacto de la reducción de las tasas de interés, los precios de Bitcoin y Ethereum han subido. Se espera que muestren una tendencia positiva en el mercado de valores. Pero en este momento, considerando las tendencias de los inversionistas en criptomonedas, creo que sería mejor enfocarse en activos que sean un poco más modernos y que estén recibiendo mucha atención en el mercado.
Creo que el rendimiento de la inversión en Bitmain será un poco mejor a corto plazo. He expresado mi opinión muy personal y sencilla de esta manera. Ahora, por supuesto, me gustaría dar una breve explicación sobre Bitmain. Bitmain, presidida por Tobni, y la estrategia de Michael Saylor tienen algo en común, una similitud muy grande, y es el apalancamiento. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Si invertimos directamente en Bitcoin o en Ethereum, cuando el precio se duplica, nuestras ganancias también se duplican. Pero si invertimos en Bitmain o en Strategy, en teoría, obtenemos un efecto de apalancamiento. ¿Qué significa eso? Estas empresas siguen aumentando constantemente. Por lo tanto, si durante el tiempo en que el precio de Bitcoin se duplica, la cantidad de Bitcoin que posee Strategy, dirigida por Michael Saylor, también se duplica, nuestra rentabilidad se cuadruplicará. Lo mismo ocurre con Bitmain. Seguimos adquiriendo más Ethereum, ¿verdad? Por lo tanto, mientras el precio de Ethereum se duplica, si la cantidad de Ethereum que Bitmain posee también se duplica, al final nuestra rentabilidad podría aumentar hasta 4 veces. Entonces pueden considerarlo como una empresa que invierte aprovechando este efecto de apalancamiento. Entonces, por lo tanto, lo más importante es ver cuántas criptomonedas poseen estas empresas. Eso es lo que necesitamos revisar. Entonces, como referencia, vamos a comparar la cantidad de criptomonedas que poseen Bitmain, Immersion y Strategia. Bueno, primero, Bitmain tiene activos en Ethereum, ¿verdad? El valor actual de sus tenencias de Ethereum es de 12.600 millones de dólares. La capitalización de mercado de esta empresa es de 14.980 millones de dólares, lo que significa que aproximadamente el 84.1% de la capitalización de mercado de la empresa Bitmain Immersion se explica por el valor del Ethereum que posee la compañía. Así es como hay que verlo. La estrategia no es sencilla. Actualmente las reservas de Bitcoin valen 72.000 millones de dólares. Antes era de 30.000 millones, así que impresiona, ¿no? La capitalización de mercado es de 87.820 millones de dólares y el 82% corresponde a Bitcoin. En conclusión, ahora es 84.1% y 82%. No hay mucha diferencia, pero podríamos decir que Bitmain está un poco más infravalorada. Ahora revisemos el momentum de las acciones de Bitmain. De los 26 indicadores, 9 son muy positivos, 10 son neutrales y 7 indican compra. Actualmente, el precio de las acciones se mueve lateralmente. Como pueden ver, en un momento subió rápidamente hasta 140 y luego se desplomó. Bien, ahora parece que las secuelas de eso ya se han curado en cierta medida. Como pueden ver, ha permanecido en un rango durante bastante tiempo. Ahora, la parte importante es esta. ¿Realmente podrá superar aquí los 70 dólares? Intentó romperlo una vez y falló, luego fue cerca 2 veces y falló, y fue cerca 3 veces y también falló. ¿Cuándo podrá llegar a 70 y si vuelve a superar los 70 a partir de ese momento? Existe la posibilidad de que vuelva a correr con entusiasmo hacia el siguiente punto de parada. Ahora bien, por supuesto, podría tomar mucho tiempo hasta que eso suceda. Actualmente, las medias móviles de 20 días, 60 días y 200 días se están acercando, así que lo más importante a corto plazo es si la tendencia actual cambiará a una tendencia alcista o no. Con esto concluyo mi explicación. El último contenido de hoy es el video de acciones estadounidenses. En el video de hoy también aparecerá el engranaje nuevamente. Recientemente el precio de las acciones de engranaje realmente ha alcanzado el límite superior. Engranaje usualmente solo menciona cosas positivas. Sobre este ajuste, el viernes la bolsa estadounidense se desplomó. Sería bueno escuchar directamente la opinión de Engranaje sobre cómo evalúa la situación y cuál es su perspectiva a futuro a través de su voz doblada. Eso es todo por las noticias bursátiles de hoy, 13 de octubre con cancelación a Cao y Nere. Gracias por estar en la primera transmisión de la semana. Espero que esta semana que apenas comienza la vivan con mucha energía y positividad. Mañana también reuniré información importante que pueda ayudarles en sus actividades de inversión y volveré a verlos. Hasta que todos podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos juntos. Feliz día, gracias. Ahora escuchemos otra de las grandes voces del mercado.
Soy Tom Lee, cofundador y jefe de investigación de Bundestrap. Hoy es solo un día y todos lo entendemos. La tendencia alcista sigue vigente, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre el movimiento del mercado de hoy y las perspectivas a futuro. En cierto modo, creo que la corrección llegó un poco tarde. Desde el mínimo de abril subió un 36%, así que creo que la caída de hoy es la más grande después de más de 6 meses de tendencia alcista. Pero creo que el hecho de que el índice de volatilidad haya subido bruscamente es una señal positiva. Hoy, el 29%, lo que representa el 51º mayor aumento en la historia, y de hecho está dentro del 1% superior. En otras palabras, es una señal de que el mercado está buscando activos seguros. Por eso creo que hoy está ocurriendo una buena limpieza. No se puede negar que el mercado está inquieto, pero mientras no haya un cambio estructural, considero que esta corrección es una oportunidad de compra. Es sorprendente que haya sido el 51º movimiento más grande en la historia del VIX. ¿Por qué es bueno que el VIX reaccione así? ¿Qué tipo de señal es? Esto indica que los inversionistas buscan protección. Como bien saben, el VIX es un indicador que muestra la volatilidad esperada de las 100 principales acciones de gran capitalización. Que el VIX suba de golpe indica que el mercado quiere vender activos, pero al no poder hacerlo rápido prefiere cubrirse comprando volatilidad. Esta situación suele indicar un piso a corto plazo en la mayoría de los casos. No se puede asegurar que hoy sea exactamente el fondo, pero históricamente, después de días como este, los rendimientos suelen mejorar después de una semana o un mes. ¿Alguien cree que el mercado estará más alto dentro de una semana que ahora? Si me preguntan eso, diría que la probabilidad es bastante alta. Incluso creo que existe la posibilidad de que suba más de 60 puntos en una semana. Vaya, de verdad es así. Pero en realidad esto coincide con lo que hablamos antes. Tom, incluso recientemente, tras una corrección, los compradores de bajo precio regresan y el mercado se recupera una semana después de una caída de un día, repitiéndose este patrón de recuperación. ¿Cree que si no hay factores adicionales como un empeoramiento del conflicto con China, veremos el mismo patrón nuevamente? Así es, creo que todo es posible. De hecho, el mercado también logró recuperarse después de soportar día a día esta fase de incertidumbre entre febrero y abril. Quizá el trauma de ese momento aún esté en la mente de los inversionistas. Claro, los temas que tratamos ahora no son nada ligeros, porque el mercado está mostrando movimientos tan grandes. Si analizamos la razón principal por la que las acciones han sido atractivas en los últimos 12 meses, queda claro. Primero, surgieron innovaciones de la inteligencia artificial. Segundo, Wall Street observa la innovación en blockchain. Y tercero, la Reserva Federal inició un ciclo de flexibilización. Estos tres impulsores estructurales al alza son factores que fundamentalmente no se ven afectados incluso si existen riesgos geopolíticos, como una disputa de tierras raras con China. Mercado. ¿Quiere decir que espera que el cierre no sea en el mínimo del día anterior? Actualmente no estamos cerrando en el mínimo. Hoy es viernes y tenemos un largo fin de semana. Muchos inversionistas prefieren apagar la computadora y pasar el fin de semana, así que no sería nada sorprendente que el mercado cierre cerca del mínimo. Pero no creo que eso sea una señal especial. Como sabe, el mercado suele marcar un mínimo los viernes. Quizás la verdadera limpieza ocurra el lunes, y es muy probable que ese sea el momento de oportunidad para comprar. Dormir bien es el comienzo de los sueños. Sea ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. No tengo miedo aunque llegue una oscuridad profunda. Retírate con acciones estadounidenses.